Aún hoy se ignora por qué aquel asunto fue bautizado con el nombre de Operación Primicia. En cambio, no cabe ninguna duda que fue uno de los golpes más ambiciosos en la historia de la guerrilla argentina. Su semilla había sido plantada en una casa clandestina situada en algún lugar de Córdoba, donde por aquella época solía reunirse la Conducción Nacional de... Estaba integrada por Mario Eduardo Firmenich, Roberto Cirilo Perdía, Roberto Quieto y el ya mencionado Jaguer. En aquellos cónclaves, sin embargo, había una quinta silla que ya nadie ocupaba. Quizás era solo un recurso escenográfico para sobrellevar la ausencia del pelado. Así era como todos le decían a Marcos Osatí. Aquel hombre había sido jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, antes de la fusión con Montoneros. También fue uno de los fugados del penal de Rawson en agosto del 72 y formó parte de la Conducción Nacional hasta el 7 de agosto de 1970, fecha en la que fue apresado por la policía cordobesa. Sus captores no demoraron en matarlo, arrastrándolo por la ruta encadenado a un auto. Luego dinamitaron su cadáver. El pelado había sido delatado por Valdés, un militante cuyo verdadero nombre era Fernando Jaimal, quien poco antes había caído en manos de una brigada policial apoyada por efectivos del... Al delator también se le atribuye la entrega de otros 10 compañeros, algunas casas operativas y un depósito de... Tras semejante contribución informativa, recuperó alegremente la libertad. Pero sus confidencias no tardaron en trascender. Y terminó siendo condenado a muerte por un tribunal revolucionario de la organización. La sentencia fue cumplida el 6 de septiembre de ese año. Su apresurado modo de morir, sin embargo, le permitió llevarse algunos secretos a la tumba, porque lo suyo no se había limitado solamente a una traición cometida en circunstancias apremiantes. En realidad, Valdés había sido doblado por agentes de inteligencia antes de su fallido intento por volver a circular entre sus compañeros. En su nueva condición de filtro debía reportarse un tal Vargas. Era el nombre de cobertura del capitán Héctor Vergés. La verdadera trama de la historia saldría finalmente a la luz por boca de un sargento del ejército que oficiaba como informante de Montonero. El episodio puso en alerta a la cúpula de la organización y tuvo un efecto incidental en el inicio de una virulenta ofensiva. A fines de agosto, un pelotón que llevaba el nombre del jefe asesinado hizo detonar una bomba en la pista del aeropuerto Benjamín Matienzo, el de Tucumán, convirtiendo en chatarra a un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que despegaba con tropas antiguerrilla. 45 uniformados quedaron fuera de combate, 5 de ellos para siempre. La Armada también tuvo su escarmiento. El 22 de agosto, coincidiendo con el tercer aniversario de la masacre de Trelew, el moderno destructor Santísima Trinidad, un orgullo para los marinos por ser el único bote de su flota equipado con misiles, se fue lisa y llanamente a pique, envuelto por lo que parecían fuegos de artificio. En realidad, fue el efecto causado por una carga explosiva de 150 kilos de trotil adosada al casco por un equipo de buzos montoneros. Firmenich simplemente estiró la comisura de los labios. Era su modo de sonreír. Ante sus ojos tenía un ejemplar de La Razón correspondiente a ese mismo, cuya primera plana daba cuenta del hundimiento. Ya en 1970, aquel hombre era la cara visible de Montoneros. Lo llamaban Pepe, desde sus años de estudiante en el Colegio Nacional Buenos Aires. Se trataba, sin duda, de un apodo algo desangelado, como para un jefe guerrillero, pero él lo había conservado, tal vez debido a su resonancia corta y precisa, la cual, por otra parte, hacía juego con su personalidad. Ahora, a punto de cumplir 27 años, aquel muchacho con sangre croata en sus venas encabezaba el ejército revolucionario más formidable del país, con alrededor de 5.000 militantes encuadrados en los diferentes niveles de su... Durante la mayor parte de 1975, Firmenich residió en Córdoba, al igual que los otros integrantes de la conducción y sus respectivas familias. La vida clandestina los amarraba a estrictas normas de seguridad, por lo que debían limitar al máximo sus desplazamientos. Salvo algunas excepciones, aquellos desplazamientos solo consistían en ir a diario desde sus viviendas a la casa que utilizaban como comandancia, que poseía una guardia rotativa integrada por cuadros de confianza. Firmenich mantuvo la sonrisa mientras seguían clavados en la portada de La Razón. A su lado, Quieto parecía conmovido. El negro era otro emblemático líder de la FARC evadido de Rawson. Por ese motivo, la fecha en cuestión le provocaba confusos sentimientos. Perdía y Jaguer, en tanto, intercambiaban impresiones. Lo cierto es que Montoneros había ampliado el espectro de su acción, que hasta entonces solo concentraba ataques a la policía, los monopolios y la derecha peronista. Ahora le llegaba el turno al ejército. La elección de este nuevo frente de batalla coincidió con la designación de Jorge Rafael Videla como comandante de esa fuga, en reemplazo de Alberto Numa Laplane. Aquel enroque fue precedido por una puja interna que mantuvo en vilo al gobierno de Isabel Perón. A partir de entonces, sin embargo, el clima de zozobra no disminuyó. Era ya un secreto a voces la silenciosa marcha militar hacia el golpe del 24 de marzo, y los montoneros daban por descontado tal epílogo. Pero, a la vez,
Su carácter inexorable los tenía sin cuidado. Ellos no creían que la interrupción del ya de por sí alicaído orden constitucional fuese un hecho negativo para su política. Al respecto solían esgrimir una profecía de solo 5 palabras. El golpe agudizará las contradicciones. Tal concepto era por entonces insistentemente escuchado en todo. Militantes y cuadros por igual creían que el asalto al poder por parte de los militares haría caer la máscara de los verdaderos enemigos del pueblo. Y cuanto más feroz resultara la represión aplicada por las Fuerzas Armadas, mayor sería la conciencia de las masas para combatirla. Tanto es así que la ofensiva montonera desatada en esos días contra los uniformados no tuvo el propósito de frenar o al menos entorpecer el cronograma golpista. Se podría decir incluso que aquel giro estratégico carecía de otra meta que la de poner en práctica una especie de gimnasia revolucionaria para mantener en forma los bíceps de su militarismo. Tal vez por eso, semanas antes, a Firmenich le brillaron los ojos cuando él copara un regimiento, aunque, por todo comentario, solo miró a su alrededor. Perdí, en cambio, fue más expansivo y dijo: no está mal, porque las acciones del ERP nos están espoleando los tobillos. En sus palabras había una cuota de verdad. La organización encabezada por Mario Roberto Santullo, más allá de su campaña en el tucumano, sobresalía por un rasgo innovador: sus ataques a grandes unidades del ejército, movilizando para ello un elevado número de combatientes. Este modus operandi estaba profundamente enraizado en la naturaleza del guerra, dado que consideraba a las Fuerzas Armadas como uno de los pilares del sistema al que se debía derribar, y no se apartó de aquella premisa ni durante la primavera camporista. Desde entonces, el ERP registraba 6 operaciones en Taro, pero con un considerable costo de bajas propias y prisioneros. Aún así, ahora su cúpula pergeñaba con el mayor de los sigilos lo que creía que iba a ser una estocada espectacular: el asalto al batallón de Arsenales 600 ubicado en Montechingolo. Montoneros, por su parte, había comenzado a planificar la operación Primicia a comienzos. Para ello se realizó en Córdoba una reunión entre la conducción y los responsables de las regiones. Así quedó constituido un Estado Mayor, encabezado por Jaguer. Este ingeniero santafesino era el único integrante de la cúpula Montonero que alternaba la jefatura de la Borga con misiones operativas. Surgido en las filas estudiantiles del Ateneo de Santa Fe, un grupo del progresismo católico que confluyó con la guerrilla peronista, se lo tenía por un cuadro político muy sólido y criterioso. Y de sus dotes militares no cabían dudas. Diestro con las armas de fuego y versado en el uso de explosivos, Jaguer supo merecer fama de sujeto aguerrido. Ya durante la dictadura del general Lanusse produjo la voladura de la comisaría 10ª de Santa Fe y comandó el copamiento de la localidad San Jerónimo Norte, a 40 kilómetros de la capital provincial. Pero también era célebre por un hábito inquietante. En su auto siempre llevaba una granada enganchada sobre un cravo LL para, llegado el caso, deschavetarla con una sola mano. Ahora, en Córdoba, Jaguer exponía la estrategia que ideó para tomar por asalto el regimiento. Tal vez durante el encuentro el negro quieto se haya acordado de Richard Gott, un periodista inglés. En octubre de 1974 había publicado una extensa entrevista que le realizara para el diario The Guardian. En esa ocasión le hizo una pregunta sobre las posibles alianzas que los montoneros podían tejer en el futuro. Nosotros, dijo el guerrillero, seguimos pensando en un programa de liberación nacional apoyado por un amplio frente de sectores políticos y sociales. ¿Y cuáles serían esos sectores? La respuesta del negro fue la pequeña burguesía y sectores progresistas de la. Al casi un año, el tablero de lo posible había arrojado aquellas palabras al basurero. Lo cierto es que, a partir de 1933, la guerrilla peronista había sustentado una postura ciertamente contemporizadora hacia los uniformes. Fruto de ello fue el denominado Operativo Dorrego. Se trataba de un emprendimiento conjunto para aliviar los efectos de las inundaciones en algunas zonas de la provincia de Los Ríos. La iniciativa había sido acordada entre montoneros y el entonces comandante en jefe del ejército, general Jorge Raúl Carcaño. En aquella negociación también participó un coronel que se mantuvo en un riguroso segundo plano. Este era nada menos que el jefe de inteligencia del Estado Mayor. Su nombre, Carlos Galatea. El 9 de octubre de 1973, una caravana de camiones militares arribó a la ciudad de 25 de mayo. Transportaba unos 800 militantes de la Juventud Peronista y a casi 2.000 efectivos del ejército. La población los vitoreaba. Desde un jeep, el delegado de la Regional Primera de la JP, Juan Carlos Dante Gullo, saludaba a la multitud. A su lado iba un coronel cuya sonrisa intentaba ser afable. Este era nada menos que el jefe del regimiento 10 de Caballería Blindada. Su nombre, Álvaro Arguindegui. En otro vehículo, un general recién ascendido hacía lo imposible para que su figura pasara inadvertida. Este era nada menos que el subcomandante del primer cuerpo. Su nombre, Jorge Rafael Videla. Durante 15 días el conglomerado cívico-militar cavó zanjas, abrió canales y levantó defensas.
Los muchachos de la JP estaban convencidos de que la incipiente relación con los uniformados alteraría la cohesión de las Fuerzas Armadas. La idea era confraternizar con suboficiales y oficiales de baja graduación para que ellos pudieran ver con sus propios ojos lo que eran los montos y así poner en duda lo que les decía. Arguindegui, desde luego, no escatimó recursos para evitar que la tropa se mezclara con los militantes. Sin embargo, algunos oficiales entablaron una cordial relación con los jefes peronistas, participando con ellos en guitarreadas y tertulias que se estiraban hasta el alba. En realidad pertenecían al batallón 601 y los movía únicamente el propósito de reunir información sobre los dirigentes de la JP. En consecuencia, desde el regreso de Perón, el operativo Dorrego fue el evento propiciador del primer trabajo de campo hecho por la inteligencia militar sobre la izquierda peronista. El general Calcaño no había estado al tanto de la circunstancia. Ya entonces su suerte parecía echada. Los sectores duros del ejército no toleraban sus inclinaciones. Pero la gota que rebalsó el vaso fue ese extendido discurso ante la Conferencia de los Ejércitos Americanos, celebrada semanas antes en Caracas, en la que se opuso con vehemencia a la postura norteamericana sobre las fronteras. El operativo Dorrego sería simplemente su... El 18 de diciembre de ese año fue reemplazado por el general Leandro Enrique. Así fue como Montoneros perdió a su mejor interlocutor de... No obstante, durante más de un año, la Horga persistía en su empeño de sacudir la unidad del ejército mediante el ilusorio recurso de democratizar la conciencia de los uniformados, a la vez que siguió soñando una política conjunta con algún sector de la fuerza. En ese lapso también mantuvo frecuentes contactos con algunos altos oficiales, como Arguindegui y Dalatea, quienes ya habían ascendido a general. El primero era atendido por el dirigente montonero Norberto Habeger. Ambos se habían conocido durante el operativo Dorrego, y el otro era el principal vínculo de Rodolfo Galimberti con el ejército. La conducción nacional, desde luego, no ignoraba que la operación Primicia malograría sus contactos secretos con el ejército. Con el correr del tiempo, el general Dalatea se había convertido en el jefe de la 7ª Brigada de Infantería de Corrientes, y entre las unidades bajo su mando estaba nada menos que el Regimiento 29 de Formosa. Eso fue justamente lo primero que se le cruzó por la cabeza a Galimberti en el atardecer del 5 de octubre de 1905, al oír por la radio de un taxi la noticia del copamiento. Lo segundo, la evidencia de que no había sido convocado para participar en esta operación. De ahí pasó directamente a la furia, al darse cuenta de que sus propios compañeros le habían ocultado. Al respecto, 1 o 12 días antes, Jaguer había sido terminado. Ni una palabra de esto al loco. Así era como lo llamaban a la gorda Amalia simplemente pestañeó. Ella luego supo que, en este caso, la conducción había optado por no confiar en el carismático Montonero, debido precisamente a la relación con Dalatea. Se pensaba que tan vínculo podía poner en riesgo el secreto del plan, y la mujer obedeció al pie de la letra. La gorda Amalia era la jefa de la columna norte. Su nombre verdadero era Élida Di Hipólito. Tenía 27 años y fue una de las mujeres que alcanzó mayor nivel de mando en la historia de los historieros. En cambio, Galimberti, pese a su prestigio político, solo exhibía jinetas de oficial segundo. Aún así, era el cerebro operativo de la columna norte y entre sus compañeros ejercía irresistible liderazgo. Pero a la gorda Amalia no le tembló la voz al traer textualmente la orden impartida por el comandante. Ni una palabra de esto al loco. Esta vez el que pestañeó fue Tony. Era uno de los integrantes del círculo íntimo. Su encuentro con Amalia había tenido lugar en la pizzería San Martín, ubicada en Salguero y Santa Fe. Ella ya estaba seleccionando cuadros para ir a Formosa. De su gente irían 5 combatientes. Tonio era uno de ellos. Ya a punto de acuartelarse en una casa de Buenos Aires, Tonio sintió la súbita necesidad de hacer una cita con el loco. Quizá ese impulso haya obedecido al propósito de consumar una posible despedida en caso de que las cosas salieran mal. La reunión se efectuó en un barcito situado frente a la estación de San Isidro. Galimberti fue el último en llegar y enseguida percibió el modo entre emocionado y evasivo con el cual su amigo se conducía. Pero no dijo nada al respecto. En el atardecer del 5 de octubre, mientras viajaba en aquel taxi, el loco adivinó de golpe que Tonio estaba en Formosa. La radio seguía disparando escuetos flashes sobre el copamiento, que ahora hablaban de una gran cantidad de muertos. En ese instante Galimberti tragó saliva. Temió que Tonio estuviese entre ellos.